Durante la temporada de cosecha en la granja de los Ramírez, la tierra comenzó a vibrar con una energía extraña, una sensación inquietante que todos sentían pero nadie podía explicar. La granja había pertenecido a la familia durante generaciones, y nunca había habido una temporada como esta. El cielo estaba nublado, opaco como si el sol se negara a salir del todo, y un viento frío cortaba a través de los campos, trayendo consigo susurros ininteligibles. La cosecha debía haber comenzado hace días, pero algo en el aire les había hecho dudar. Marta Ramírez, la matriarca de la familia, fue la primera en sentirlo. Era una mujer de rostro curtido y ojos duros, acostumbrada a las dificultades del campo, pero este año sentía una punzada de miedo que no podía sacudirse. Desde la ventana de la cocina, observaba los campos con desconfianza, mientras las nubes se acumulaban sobre la vasta extensión de maíz. «No me gusta cómo se ve esto, Carlos», dijo Marta a su esposo, un hombre robusto de cabello canoso, mientras encendía un cigarrillo con dedos temblorosos. «Hay algo en la tierra, algo que no está bien». Carlos la miró con incredulidad, pero también con un atisbo de preocupación. Era un hombre pragmático, no dado a supersticiones, pero el silencio opresivo de los campos también lo incomodaba. «Es solo el clima, Marta», dijo, aunque su voz carecía de convicción. «Mañana comenzaremos la cosecha y veremos qué pasa». Al día siguiente, bajo un cielo que parecía pesar sobre ellos, los trabajadores de la granja se dispusieron a recoger los primeros cultivos. La cosechadora rugía y zumbaba a medida que avanzaba lentamente por los surcos. De repente, el motor se ahogó y un grito de horror rompió el aire. Tomás, uno de los trabajadores, retrocedió de la cosechadora con los ojos desorbitados, la cara blanca como el papel. «Dios mío, hay sangre», gritó, señalando las hojas del maíz. «Sangre en las plantas». Carlos se acercó, empujando a Tomás a un lado. Miró de cerca, y su estómago se revolvió. Las espigas de maíz estaban cubiertas de un líquido rojo viscoso. Extendió la mano con vacilación y, al tocarlo, sintió la calidez inconfundible de la sangre. «Esto no es posible», murmuró, sus dedos ahora manchados de rojo. «Esto no tiene sentido». Pero la cosecha de sangre era solo el comienzo. Al día siguiente, los campos comenzaron a oler a carne podrida. Las plantas de tomate exudaban un líquido marrón espeso, mientras que las zanahorias brotaban de la tierra como huesos largos y retorcidos, cubiertos de tejido descompuesto. Los trabajadores, aterrados, se negaban a regresar a los campos. «No puedo explicarlo», dijo el padre Esteban, el cura local, después de que Marta lo llamara. «Pero debemos tener cuidado, algo demoníaco está en juego aquí». Las noches se volvieron insomnes en la granja. Los habitantes escuchaban crujidos y susurros que parecían provenir de la propia tierra. Marta, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió ir a investigar de noche con Carlos y su hijo mayor, Andrés. En el campo, en medio de la oscuridad. «¿Qué es eso?», susurró Andrés, apuntando con su linterna hacia algo que se movía entre los cultivos. Los tres vieron como una planta, algo que parecía un cruce entre una vid y un brazo humano, se agitaba en la penumbra. La extremidad se movía como si buscara algo, retorciéndose en una danza espantosa. Luego, lentamente, la planta levantó lo que parecía una cabeza humana, pero hecha de raíces y hojas entrelazadas, y la boca se abrió en un grito mudo. «¡Corre!», gritó Marta, tirando de Carlos y Andrés hacia atrás. Corrieron hasta que sintieron que sus pulmones estallaban, hasta que la granja volvió a estar a la vista. Pero cuando llegaron, se dieron cuenta de que no estaban solos. Las criaturas grotescas comenzaron a emerger de la tierra, como cosechas malditas.
Eran figuras deformes, una amalgama de carne, raíces y hojas, con ojos brillantes de un rojo enfermizo. Algunos eran altos y delgados, como espantapájaros, con brazos largos y ganchudos. Otros eran bajos y gruesos, arrastrándose por el suelo como si sus piernas no pudieran soportar su peso. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos, temblando. ¿Qué demonios son estas cosas? La maldición de la tierra, murmuró el padre Esteban, quien había llegado para bendecir la granja. Este lugar está condenado. Los monstruos avanzaron y el pánico cundió. Llévense a los niños al sótano, gritó Marta, empujando a Andrés hacia la casa. Protejan a los más pequeños. Dentro de la casa, el sonido de las criaturas golpeando las paredes y arañando las ventanas llenó el aire. Marta y Carlos se quedaron en la cocina, ambos armados con cuchillos y palos, listos para lo que sea que estuviera por venir. ¿Y si no podemos detenerlos?, preguntó Carlos, su voz llena de miedo. No podemos rendirnos ahora, respondió Marta, firme. Lucharemos hasta el final. La batalla por la supervivencia había comenzado. Las criaturas no tardaron en romper una ventana y entrar en la casa. Marta y Carlos se lanzaron hacia la primera figura que entró, un monstruo con un rostro humano, pero cuya piel era corteza de árbol, su carne, fibras vegetales. Lucharon con todas sus fuerzas, golpeando, cortando, pero cada vez que cortaban una de esas criaturas, brotaba una mezcla de savia y sangre. La casa se convirtió en un campo de batalla. Los monstruos avanzaban inexorables, y los gritos llenaban el aire. Marta gritaba órdenes a los demás, intentando mantener a todos juntos, pero las criaturas eran demasiadas, y el miedo era palpable. «Hay que salir de aquí», gritó Andrés, que ya estaba cubierto de cortes y rasguños. «Nos van a matar». «No», gritó Marta. «Debemos resistir». Pero en el fondo, ella sabía que tenían pocas esperanzas. La casa estaba rodeada, y las criaturas eran incansables. El fin parecía inevitable. Los miembros de la familia, agotados y heridos, se vieron arrinconados en la sala principal, rodeados de monstruos grotescos. Las paredes de la casa comenzaron a crujir, como si las raíces de los árboles cercanos se estuvieran introduciendo en los cimientos. De repente, el suelo comenzó a temblar, y las criaturas se detuvieron. Un profundo silencio llenó el aire mientras todos miraban con terror a su alrededor. El suelo se partió en el centro de la sala, y una figura emergió del suelo, más grande y más terrible que cualquiera de los monstruos anteriores. Era una amalgama de carne, hueso y plantas, con ojos rojos como brasas ardientes. Marta sintió que sus rodillas flaqueaban. Sabía que esta era la fuente de la maldición, el núcleo del horror que había envuelto su hogar. «Debemos destruirlo», gritó con lo último de su fuerza. Pero, ¿cómo se destruye a un monstruo nacido de la misma tierra? Carlos, respirando con dificultad, tomó un hacha que colgaba de la pared y corrió hacia la criatura, pero fue atrapado por una enredadera que se movía con la rapidez de una serpiente. Andrés trató de seguirlo, pero también fue derribado. Marta sabía que este era el fin. Pero en ese momento, el padre Esteban, herido y sangrando, se levantó con una determinación renovada. Sacó una pequeña botella de agua bendita de su bolsillo y, murmurando una oración, la arrojó a la criatura. La criatura emitió un grito espantoso, un sonido inhumano que resonó a través de toda la granja. Su cuerpo comenzó a retorcerse, sus ojos ardientes se apagaron lentamente, y finalmente, se desmoronó en una masa de raíces y tierra. Habían ganado, pero a un alto costo. La familia se quedó de pie entre los escombros de su hogar, heridos y agotados, pero vivos. La maldición parecía haber terminado,
pero sabían que nunca olvidarían lo que había sucedido allí, en esa cosecha maldita. El padre Esteban miró los campos oscuros, sabiendo que había fuerzas más allá de la comprensión humana, y con un último rezo, se dio la vuelta y se fue, dejando a los Ramírez con la esperanza de que su tierra, algún día, volviera a ser fértil y segura para ellos. Sin embargo, las cicatrices en sus mentes y corazones nunca sanarían del todo. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y reconstrucción. Marta y su familia enterraron a los que habían perdido, realizando ceremonias improvisadas en el mismo suelo que había sido su enemigo. Nadie en la aldea hablaba de lo ocurrido. A pesar del miedo, sabían que debían seguir adelante, que la vida debía continuar. Pero a medida que pasaban las semanas, notaron algo extraño. Aunque las criaturas habían sido destruidas y el suelo no mostraba signos de la maldición, los campos permanecían estériles. Nada crecía, ni siquiera la hierba más simple. Los pájaros no volvían a cantar por la mañana y el viento siempre traía un eco distante, como un lamento. Una tarde, mientras Marta estaba sola en el campo, contemplando la tierra desnuda, escuchó un susurro. «Nunca te irás». Se dio la vuelta, sobresaltada, buscando el origen del sonido, pero no vio a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada no la abandonó. Trató de convencerse de que era su imaginación, de que las tensiones recientes le estaban jugando una mala pasada. Esa noche, mientras la familia dormía, Marta fue despertada por un suave golpeteo en la ventana. Se levantó lentamente, su corazón latiendo rápido en su pecho, y se acercó para mirar. No había nada, solo la oscuridad de la noche. Pero al girar la vista, algo captó su atención. Algo se movía en el campo. Una sombra alta, delgada y oscilante, caminaba entre los surcos de la tierra. Marta abrió la ventana con cuidado, susurrando. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». La sombra se detuvo y se volvió hacia ella. Aunque no había luz suficiente para ver con claridad, Marta sintió que esos ojos la miraban con hambre, con una furia inexplicable. «No, puede ser», murmuró, mientras retrocedía lentamente. La figura comenzó a acercarse, cada paso resonando como un golpe seco en el suelo endurecido. Marta cerró la ventana rápidamente, su mente corría en 1000 direcciones. Despertó a Carlos, que también la vio. «Es imposible», exclamó él. «Los matamos a todos». Pero en el fondo, sabían que esa cosa no era un monstruo cualquiera. Era algo más antiguo, algo que llevaba arraigado en la tierra mucho antes de que la familia Ramírez llegara. Los susurros regresaron. Al día siguiente, la noticia se extendió rápidamente por la aldea, más agricultores habían encontrado cosas extrañas en sus tierras. En el campo vecino, un agricultor había encontrado un árbol con frutas carnosas, cada una con un ojo humano que parecía seguirte a donde fueras. Los rumores decían que las criaturas estaban volviendo. El miedo se apoderó de la comunidad. El padre Esteban intentó realizar exorcismos y bendecir la tierra, pero nada parecía funcionar. Cada noche, los susurros se intensificaban y las sombras se acercaban más a la granja de los Ramírez. «No podemos quedarnos aquí, Marta», dijo Andrés, su voz rota por el miedo. «Esto no se ha terminado, todavía están aquí». «No podemos abandonar nuestro hogar», respondió Marta con firmeza, aunque en su interior una parte de ella sabía que tenía razón. «Pero no podemos quedarnos esperando a morir». Los planes de huida comenzaron a gestarse. Carlos, Marta y Andrés se reunieron con los aldeanos. Decidieron que, al caer la noche, escaparían juntos en una caravana hacia la ciudad más cercana. Pero mientras empaquetaban sus pertenencias, el viento frío que traía los susurros aumentó de intensidad. «Rápido», gritó Marta.
Tenemos que salir de aquí ahora. Mientras todos se subían a los vehículos, las luces de la granja comenzaron a parpadear y un chillido agudo llenó el aire. La tierra bajo sus pies tembló, y del suelo, comenzaron a emerger nuevas figuras, aún más deformes y aterradoras que antes. No miren atrás, ordenó Marta, mientras encendía el motor del camión. Pero algunos no pudieron evitarlo. Los que lo hicieron, quedaron paralizados por el terror. Las criaturas avanzaban más rápido ahora, como si estuvieran hambrientas por mucho tiempo. Tomás, el trabajador que había descubierto la sangre en las plantas, fue el primero en ser alcanzado. Su grito fue cortado bruscamente cuando una de las criaturas lo atrapó y lo arrastró hacia la oscuridad. «Vamos. No se detengan», gritó Marta nuevamente, sus ojos llenos de lágrimas. Condujeron a toda velocidad por el camino de tierra, pero las criaturas no dejaban de seguirlos. Algunas parecían moverse a través de la misma tierra, mientras que otras corrían con movimientos antinaturales. La noche era un espectáculo de terror, los faros de los vehículos apenas iluminaban el camino lo suficiente para evitar que se salieran. Al llegar al puente que cruzaba el río, escucharon un crujido horrible. La estructura, vieja y oxidada, empezó a colapsar justo cuando el primer vehículo lo cruzaba. «No vamos a lograrlo», gritó Carlos mientras aceleraba con fuerza. «Tenemos que intentarlo», respondió Marta, sosteniendo el volante con todas sus fuerzas. El camión pasó por el puente justo cuando las vigas comenzaron a ceder, pero uno de los vehículos de atrás no tuvo tanta suerte. El peso fue demasiado y el puente se rompió, llevándose consigo a dos de los autos y a las personas que iban dentro. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Andrés, jadeando, su rostro pálido bajo la luz de la luna. «Seguimos adelante», dijo Marta con voz temblorosa. «Tenemos que alejarnos de este lugar antes de que algo peor nos alcance». Los pocos sobrevivientes se miraron entre sí, sabiendo que había mucho que aún no entendían. Sabían que la maldición de su tierra no era una simple fábula. Mientras se alejaban, las criaturas se detenían en el borde del río, observándolos con ojos brillantes, como si supieran que este no era el final. El verdadero horror estaba apenas comenzando. A lo lejos, desde el borde del bosque oscuro, un nuevo susurro llenó el aire nocturno. Esta vez, todos lo escucharon claramente. «Volveremos por ti, Marta. Volveremos por todos». Y así, la familia Ramírez, junto a los pocos supervivientes, se alejaron, sin saber si realmente alguna vez estarían a salvo. Sabían que nunca olvidarían los horrores de su hogar, pero también sabían que la maldición podría seguirlos a donde fueran. Los días que siguieron fueron un infierno de incertidumbre y paranoia. Los sobrevivientes se habían refugiado en un pequeño pueblo a varias horas de distancia. Marta, Carlos y Andrés no podían dormir, cada ruido en la noche les parecía el eco de los susurros que habían dejado atrás. La mirada de los aldeanos, aquellos que no habían visto las criaturas, estaba llena de dudas y escepticismo. Nadie creía realmente sus historias. Marta intentaba mantener la calma, pero la tensión se sentía en el aire como una carga eléctrica. Sabía que en algún momento tendrían que regresar a la granja para recuperar lo que habían dejado atrás. Necesitaban sus documentos, dinero y algunas pertenencias importantes. Carlos se negaba rotundamente, argumentando que era demasiado peligroso, pero Marta sentía una extraña conexión con la tierra, un lazo que no se rompería hasta que todo estuviera resuelto. Una noche, Marta despertó sobresaltada. Había soñado con la tierra de la granja, pero esta vez no era como antes. La tierra era negra como el carbón, los cultivos muertos se movían como si respiraran, y en el centro del campo había una figura alta y delgada que la observaba.
La figura se acercó a ella lentamente y, justo antes de que pudiera distinguir su rostro, despertó. «Tenemos que volver», dijo Marta al amanecer, con voz firme. Carlos la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Volver? ¿Estás loca? Apenas escapamos con vida». «Algo me dice que no hemos terminado», insistió Marta. Necesitamos saber lo que realmente ocurrió. ¿Qué es lo que realmente vive en esas tierras?» Andrés, aunque asustado, se puso del lado de su madre. Sabía que ella no se detendría hasta obtener respuestas y también sentía la misma inquietud. «Podemos hacerlo», dijo él. «Pero tenemos que ir preparados esta vez». El regreso fue cuidadosamente planeado. Los tres sabían que no podían hacerlo solos, así que pidieron ayuda al padre Esteban, quien también estaba convencido de que algo maligno acechaba en esas tierras. Reunieron armas, linternas, gasolina y cualquier cosa que pudiera servirles para defenderse. No sabían exactamente a qué se enfrentarían, pero estaban decididos a ponerle fin de una vez por todas. El viaje de regreso a la granja fue silencioso, salvo por el rugido del motor del viejo camión que conducían. A medida que se acercaban, la tensión crecía en el aire. El camino parecía más oscuro, más denso, como si el mismo entorno estuviera vivo, como si la tierra los esperara. «Estamos cerca», murmuró Marta, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. El grupo se detuvo a 1 kilómetro de la entrada principal. Decidieron avanzar a pie, moviéndose con cuidado por los senderos que conocían tan bien. No había señales de las criaturas, pero el aire estaba impregnado de un olor extraño, una mezcla de podredumbre y algo metálico, como si la sangre aún estuviera fresca en el suelo. Al llegar a la casa, se dieron cuenta de que la puerta estaba abierta de par en par, como una boca lista para tragarlos. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dudó. Avanzó, con una linterna en una mano y un cuchillo de caza en la otra. Carlos y Andrés la seguían de cerca, mientras el padre Esteban iba detrás, murmurando oraciones para mantener alejado el mal. Dentro de la casa, todo parecía intacto, como si nadie hubiera estado allí desde su huida. Pero había una sensación extraña, una presión en el aire, como si estuvieran siendo observados. De repente, el padre Esteban se detuvo. ¿Lo sienten?, preguntó en un susurro. Algo está aquí con nosotros. Entonces, las luces parpadearon. Un sonido seco, como un golpe de tambor, resonó desde el fondo de la casa. Marta giró la cabeza rápidamente, buscando el origen del sonido. Carlos levantó su arma, preparado para disparar a cualquier cosa que se moviera. «No estamos solos», gritó Andrés. De las sombras emergió una figura. No era una criatura, sino un hombre. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y su ropa estaba manchada de sangre seca. Sus ojos brillaban con una locura indescriptible. «Bienvenidos a casa», dijo con una risa espeluznante que resonó en las paredes. ¿Pensaron que podían escapar? «¿Quién eres tú?», gritó Marta, apuntando con su linterna al hombre. «Soy uno de ellos», respondió, riendo. «Uno de los que la tierra ha reclamado». Antes de que pudieran reaccionar, el hombre se lanzó hacia ellos con una velocidad sobrenatural. Marta y Carlos abrieron fuego, pero el hombre parecía moverse más rápido de lo que sus balas podían alcanzarlo. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció de su vista, dejando solo su risa siniestra flotando en el aire. «Tenemos que salir de aquí», dijo el padre Esteban, su voz temblando. Esta casa está maldita». Pero la salida ya no estaba. Cuando intentaron salir, encontraron la puerta cerrada, como si una fuerza invisible la hubiera bloqueado.
La temperatura bajó repentinamente y las paredes comenzaron a temblar. Las luces parpadearon una vez más y el sonido de pasos comenzó a llenar la casa, acercándose cada vez más. «Por aquí», gritó Andrés, señalando la puerta de la cocina. Corrieron hacia ella, pero justo cuando iban a atravesarla, una criatura emergió de las sombras. Era una amalgama de carne y plantas, con extremidades retorcidas y ojos múltiples que los miraban con hambre. Su boca, una grieta abierta en su rostro, dejó escapar un grito gutural que sacudió toda la casa. Carlos, sin pensarlo dos veces, lanzó una lata de gasolina hacia la criatura y le disparó. El fuego envolvió a la bestia, que se retorció y chilló en un espectáculo grotesco de llamas y carne derretida. Pero el alivio fue momentáneo. Otros ruidos, otros movimientos en las sombras indicaban que no estaban solos. Estaban rodeados. Marta sabía que tenían que tomar una decisión rápida. Si se quedaban, estaban muertos. Si salían corriendo sin un plan, también. Pensó en su sueño, en la figura del campo, y algo dentro de ella se quebró. «Hay algo en el granero», gritó. «Lo vi en mi sueño. Es el origen de todo». «¿Qué dices?», preguntó Carlos, confundido. «Confía en mí», dijo Marta con firmeza. «Tenemos que quemar el granero, es la única manera de romper la maldición». Con una mezcla de desesperación y coraje, el grupo se dirigió hacia el granero. El camino estaba oscuro, y las criaturas comenzaron a salir de la tierra, tratando de impedir su avance. Pero ellos no se detuvieron. Marta sabía que no podían fallar, era su única oportunidad. Llegaron al granero y, sin pensarlo dos veces, comenzaron a rociar gasolina por todo el lugar. Las criaturas se acercaban, gruñendo, chillando, pero Marta no se detuvo. Carlos encendió un fósforo, y en un segundo, lanzó la llama hacia el interior. El granero se encendió como una pira funeraria. El fuego iluminó la noche, y un grito ensordecedor se elevó desde las profundidades de la tierra. Las criaturas se detuvieron, como si estuvieran en agonía, y comenzaron a desvanecerse en el aire, dejando atrás solo el eco de su lamento. El granero ardía intensamente, y Marta sintió que algo pesado se levantaba de su pecho. «Lo logramos», susurró Andrés. Pero Marta sabía que no era tan simple. Mientras el granero se derrumbaba en llamas, vio una figura en las sombras, observándolos. No era humana, ni criatura. Era algo más antiguo, algo que siempre había estado allí. El susurro volvió, suave pero claro. «Volveremos». El grupo se quedó mirando las llamas, sabiendo que esta victoria era temporal. Sabían que el mal que habían enfrentado era solo una parte de un ciclo más grande, un ciclo que algún día volvería a comenzar. Y mientras el fuego devoraba lo que quedaba de la cosecha maldita, Marta comprendió que había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los restos del granero chisporroteaban, emitiendo un humo denso y oscuro que se elevaba hacia el cielo, mezclándose con las estrellas. El fuego comenzó a menguar, pero el grupo permaneció inmóvil, sin apartar la vista de las ruinas ardientes, como si esperaran que algo más saliera de las llamas. El padre Esteban se persignó varias veces, su respiración temblorosa. A su lado, Andrés abrazaba a su madre con fuerza, sintiendo el latido acelerado de su propio corazón. Carlos, aún con la pistola en mano, escudriñaba las sombras en busca de algún movimiento, cualquier señal de que el horror aún no había terminado. «Nosotros deberíamos irnos», sugirió finalmente Carlos, rompiendo el silencio. Marta asintió lentamente, pero no podía apartar la vista del fuego. Algo en su interior le decía que, aunque habían destruido el granero, la maldición no había sido completamente aniquilada.
De repente, una ráfaga de viento frío sopló desde el bosque, apagando las últimas llamas. El grupo se tensó, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro, buscando el origen de aquella ráfaga inesperada. Y entonces, en el silencio de la noche, se escuchó un susurro bajo y gutural, como si proviniera de las entrañas de la tierra. «No es posible», murmuró el padre Esteban, su rostro pálido como la cera. Marta sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Sabía que ese susurro no era un eco. Era una advertencia, un recordatorio de que lo que habían enfrentado no era un simple fenómeno sobrenatural, sino algo mucho más antiguo y maligno. «Debemos regresar al pueblo, ahora», dijo Marta, tomando a Andrés del brazo. «No hay nada más que podamos hacer aquí». El grupo se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el camión, pero el aire estaba cargado de tensión. El bosque a su alrededor parecía más oscuro, las sombras más profundas, y cada crujido de las hojas bajo sus pies sonaba como un grito lejano. El silencio era opresivo, como si la misma naturaleza contuviera el aliento, esperando el siguiente movimiento. Mientras caminaban, Marta no pudo evitar sentir que algo lo seguía, algo que se movía entre los árboles, observándolos desde las sombras. Podía sentir una presencia, una mirada ardiente fija en su espalda. Se giró varias veces, esperando ver algún movimiento, pero no había nada, nada más que la densa negrura del bosque. Finalmente llegaron al camión. Carlos se apresuró a abrir la puerta y ayudar a Marta y a Andrés a subir. El padre Esteban subió al asiento del copiloto, su rostro aún pálido, con los labios moviéndose en una oración silenciosa. Carlos arrancó el motor y el camión se puso en marcha con un rugido que resonó en la oscuridad. A medida que se alejaban, Marta miró por la ventana trasera. A través del espejo retrovisor, vio las ruinas humeantes del granero. Por un momento, creyó ver una figura oscura de pie en el centro de las cenizas, una silueta alta y delgada, con ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural. Pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido. El camino de regreso al pueblo fue largo y silencioso. Nadie dijo una palabra. El peso de lo que habían experimentado aún colgaba sobre ellos como una nube negra. Cuando finalmente llegaron al pueblo, el padre Esteban se volvió hacia ellos con una expresión grave. «Debemos advertirles», dijo. «Este mal no se detendrá aquí. Tenemos que asegurarnos de que nadie más regrese a esa granja». Marta asintió, pero sabía que sería difícil convencer a los demás. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo hacer que alguien creyera en las cosas que habían visto y escuchado? Pero estaba decidida a intentarlo. No podía permitir que más personas cayeran en la trampa de esa tierra maldita. Durante los días siguientes, el grupo intentó convencer a los aldeanos de que la granja estaba maldita. Algunos escucharon con atención, mientras que otros se rieron y negaron con incredulidad. Sin embargo, nadie se atrevió a regresar a la granja. La historia de lo ocurrido se extendió rápidamente y el miedo se apoderó de todos. Marta, Carlos y Andrés decidieron quedarse en el pueblo por un tiempo, al menos hasta asegurarse de que la maldición no se extendiera más allá de los límites de la granja. Pero cada noche, los susurros volvían. En sus sueños, en los rincones oscuros de la habitación, en el viento que soplaba a través de los árboles. Sabían que, aunque habían logrado escapar con vida, el mal no había sido derrotado. Un mes después, llegaron noticias de otros pueblos cercanos. En algunas granjas, los cultivos comenzaban a pudrirse inexplicablemente, las plantas se retorcían y adquirían formas antinaturales. El ganado moría sin razón aparente, y las personas hablaban de sombras que se movían entre los campos al caer la noche. Marta se dio cuenta de que la maldición estaba extendiéndose, lenta pero inexorablemente. «Esto no ha terminado»,
murmuró para sí misma. Sabía que tenía que actuar, pero no sabía cómo. Había luchado contra algo que no comprendía, algo que parecía tener vida propia. ¿Cómo se combate una maldición que parece no tener fin? Una noche, recibió una visita inesperada. Era una anciana, con el rostro arrugado y ojos claros como el hielo. La mujer llevaba un amuleto colgando del cuello, una pequeña figura tallada en madera que Marta no reconoció. «Sé lo que has enfrentado», dijo la anciana. «Sé lo que acecha en esas tierras». «¿Cómo?», preguntó Marta, sorprendida. «Porque yo fui la última en enfrentarlo», respondió la mujer, con una sonrisa triste. «Pero no logré destruirlo. Solo lo contuve, por un tiempo». Marta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué es?», preguntó, sintiendo el peso de cada palabra. «¿Qué hay en esa tierra?». La anciana la miró fijamente, con una expresión grave. «Es algo antiguo, algo que ha estado aquí mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Una maldición que se alimenta de la desesperación y el miedo. Pero hay una forma de detenerlo, aunque requiere un sacrificio». Marta comprendió de inmediato. Sabía que tendría que tomar una decisión. Una decisión que podría costarle su propia vida o la de aquellos que amaba. Pero también sabía que no podía permitir que el mal continuara propagándose. No mientras ella tuviera aliento en su cuerpo. «Dime qué tengo que hacer», dijo finalmente, con una determinación renovada en su voz. La anciana asintió lentamente. «Reúne a tus seres queridos», respondió. «Porque esta vez, no se trata solo de sobrevivir. Se trata de luchar, hasta el final». Y así, mientras la luna llena brillaba sobre el pequeño pueblo, Marta se preparó para enfrentar la oscuridad una vez más, sabiendo que esta vez, no habría segundas oportunidades. Al día siguiente, Marta reunió al grupo en la casa del padre Esteban. Los rostros de sus amigos estaban marcados por la fatiga y el miedo, pero también por una resolución inquebrantable. No había tiempo para dudas, sabían que la maldición se estaba extendiendo y que debían actuar rápidamente. La anciana estaba allí también, sentada en una silla junto a la ventana. Su mirada parecía perdida en algún lugar del pasado, pero cuando Marta entró en la habitación, sus ojos se enfocaron de inmediato. «Necesito que todos escuchen con atención», dijo la anciana, su voz fuerte a pesar de su apariencia frágil. «Lo que enfrentan no es algo que puedan destruir con fuego o balas. Esta maldición se ha arraigado en la tierra misma, alimentada por el sufrimiento y la sangre de generaciones. Para acabar con ella, deben hacer un ritual, uno que exige un gran sacrificio». El padre Esteban se persignó una vez más, su rostro reflejando tanto miedo como incredulidad. «¿Qué tipo de sacrificio?», preguntó con cautela. La anciana lo miró directamente a los ojos. «Alguien debe ofrecer su vida de manera voluntaria, entregando su alma para sellar la maldición dentro de la tierra. Será un acto de renuncia, de dar todo lo que uno tiene por el bien de todos los demás». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Marta sintió un nudo formarse en su garganta. Ella había anticipado algo terrible, pero no esto. Sacrificarse a sí misma, o a alguien más, era una decisión que nunca había imaginado tener que tomar. Su mente se llenó de pensamientos confusos, imágenes de su hijo Andrés, de Carlos, de las personas del pueblo, de la vida que todavía quería vivir. «Yo lo haré», dijo una voz inesperadamente firme. Todos se giraron hacia la fuente del sonido. Era Carlos, quien había permanecido en silencio hasta ese momento. «No, Carlos», comenzó Marta, sintiendo una oleada de emoción que amenazaba con desbordarse. «No puedes». «Escucha», la interrumpió Carlos, con una mirada decidida.
Yo he vivido más que ustedes, he hecho cosas de las que no estoy orgulloso, y he perdido casi todo en esta vida. Si mi sacrificio puede salvar a este pueblo, a Andrés, a ti, entonces vale la pena. Marta quiso protestar, pero sabía que Carlos hablaba en serio. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras miraba a su viejo amigo, sabiendo que probablemente esta sería la última vez que lo vería con vida. No, no tiene por qué ser así, murmuró Marta. Carlos se acercó a ella y le tomó la mano con suavidad. Marta, todos tenemos un destino. Tal vez este es el mío. Prométeme que protegerás a Andrés y que seguirás adelante sin importar lo que pase. Marta asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo prometo, susurró, apretando la mano de Carlos. La anciana se levantó lentamente y se dirigió hacia ellos. Si estás seguro de tu decisión, debemos prepararnos para el ritual. Necesitamos llevarte al lugar donde todo comenzó, al centro de la granja. Carlos asintió, decidido. Estoy listo. La noche siguiente, bajo la luz de una luna menguante, el grupo se dirigió hacia la granja maldita. Llevaban antorchas, velas y diversos objetos necesarios para el ritual que la anciana había indicado. El ambiente era denso y opresivo, el viento soplaba de manera irregular, como si algo invisible susurrara en el oído de cada uno de ellos. Al llegar al centro del terreno, donde se alzaba la tierra oscura y maldita, la anciana comenzó a trazar un círculo con ceniza en el suelo. Mientras lo hacía, murmuraba palabras en un idioma olvidado, un lenguaje arcano lleno de poder. Carlos se paró en el centro del círculo, su expresión imperturbable. Marta sostenía una vela con manos temblorosas, tratando de no romperse bajo el peso de la situación. Andrés, a su lado, miraba a Carlos con los ojos llenos de miedo y respeto. ¿Qué pasará después?, preguntó Andrés en voz baja, dirigiéndose a su madre. Marta tragó saliva y respondió con un susurro. Carlos nos salvará, cariño, y entonces, la maldición desaparecerá. Todo estará bien. El ritual comenzó. La anciana levantó las manos al cielo y comenzó a recitar una oración en una voz profunda, casi inhumana. Las llamas de las velas parpadearon violentamente, y el suelo bajo sus pies empezó a vibrar suavemente. Una brisa gélida barrió el lugar, llevando consigo el sonido de gritos distantes, de lamentos perdidos en el tiempo. Carlos cerró los ojos y exhaló lentamente. De repente, el suelo bajo él se abrió como una boca hambrienta. Marta gritó al ver cómo la tierra intentaba tragárselo, pero Carlos no hizo ningún movimiento para resistirse. Sabía lo que debía hacer. Con un último susurro de despedida, Carlos dejó que la tierra lo envolviera. La tierra comenzó a cerrarse de nuevo, pero no antes de que una luz cegadora emergiera de su interior, como si una fuerza invisible tratara de sellar la oscuridad para siempre. El aire se llenó de un olor acre a sangre y podredumbre, mientras un eco de llantos y rugidos se desvanecía lentamente en la noche. Marta cayó de rodillas, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Pero, de repente, sintió una paz extraña. El aire a su alrededor cambió, se volvió más ligero, más limpio. El viento sopló suavemente, ya no cargado de susurros inquietantes, sino de un frescor renovador. La anciana observó el círculo, ahora lleno de tierra firme y sellada. Está hecho, dijo con una voz serena. Carlos ha sellado la maldición. Marta abrazó a Andrés con fuerza, las lágrimas cayendo sin cesar. Sabía que Carlos había dado su vida para salvarlos, para salvar a todos en el pueblo y más allá. Aunque el dolor de su pérdida era insoportable, también sentía una extraña calma. La anciana se acercó a Marta y le susurró al oído. Siempre hay un precio, pero el sacrificio de Carlos será recordado.
Vivirá en las historias de este pueblo, y su espíritu protegerá estas tierras para siempre. Con esas palabras, Marta sintió una paz que nunca antes había conocido. Sabía que la oscuridad se había disipado, al menos por ahora, y que la vida podía continuar, a pesar de todo. Mientras el grupo regresaba al pueblo, la luz de la luna iluminó sus rostros. Sabían que había un largo camino por delante para sanar, pero también sabían que habían vencido a un mal antiguo. Y en sus corazones llevaron el recuerdo de un amigo que dio todo por ellos, en nombre de la esperanza y la humanidad. La granja quedó en silencio, pero la tierra ya no lloraba. Y, al menos por esa noche, la muerte había perdido su cosecha. Al caminar de regreso al pueblo, el grupo avanzaba con un silencio solemne. La noche, que antes estaba llena de murmullos inquietantes y sombras acechantes, parecía ahora calmada, casi pacífica. Marta sentía el peso de la pérdida, pero también una extraña sensación de alivio. Podía respirar mejor, como si una presión invisible se hubiera desvanecido con el sacrificio de Carlos. Cuando llegaron al borde del pueblo, los habitantes comenzaron a salir de sus casas, cautelosos al principio. Pronto, al ver los rostros de Marta, Andrés, el padre Esteban y la anciana, las puertas se abrieron por completo y el grupo fue recibido con abrazos, lágrimas y un torrente de preguntas. ¿Está todo bien?, preguntó uno de los vecinos, con la voz temblorosa. Sí, respondió Marta, con una sonrisa débil pero genuina. La maldición se ha roto. Carlos nos salvó a todos. Una oleada de murmullos recorrió a la multitud. Muchos lloraron, otros cayeron de rodillas en agradecimiento y algunos simplemente miraron al cielo, tratando de asimilar que el terror que había envuelto al pueblo durante tanto tiempo finalmente había terminado. El padre Esteban levantó la mano, pidiendo silencio. Debemos honrar a Carlos por su sacrificio, dijo con firmeza. Ha dado su vida para salvarnos a todos. Desde este día, su memoria será celebrada y respetada por cada generación. Marta sintió, aún sintiendo el dolor agudo en su pecho, pero reconociendo la verdad en las palabras del sacerdote. Sabía que no podría olvidar lo que Carlos había hecho por ellos, por su hijo y por el pueblo. Pero también entendía que debía encontrar una forma de seguir adelante, de vivir en honor a ese sacrificio. En los días que siguieron, el pueblo comenzó a sanar. Las tierras de la granja fueron selladas con una cerca improvisada, y nadie se atrevió a acercarse demasiado. Aunque el miedo aún persistía en sus corazones, sabían que el mal había sido contenido, al menos por ahora. La anciana, sin embargo, desapareció de la vista de todos poco después del ritual. Algunos decían que había regresado al lugar de donde vino, mientras que otros pensaban que era un espíritu antiguo que simplemente había cumplido su propósito. Su casa quedó vacía, como si nunca hubiera estado allí. Pero su advertencia, siempre hay un precio, permanecía en la mente de todos.